Como ya se obtuvo las variables o el valor de la corriente de Norton y la impedancia de Norton, entonces escribimos el circuito equivalente de Norton, que si recuerdan el enunciado dice que cualquier circuito eléctrico se puede transformar en una fuente de corriente conectada en paralelo con una impedancia o una admitancia entre mis dos puntos del circuito. En este caso, como trabajamos con impedancia, pues estamos hablando de impedancia de Norton. Entonces tenemos la corriente de Norton en paralelo con la impedancia de Norton entre mis dos puntos A y B. Ahora voy a volver a conectar la carga que es 40I, que es donde se quería encontrar el voltaje. Como mis elementos están en paralelo, el voltaje de todos ellos sería el mismo, pero la corriente es distinta. Es por ello que si yo quiero aplicar ley de Ohm tendría que reducir primero estos dos elementos que están en paralelo, porque tienen el mismo voltaje pero diferente corriente. Entonces lo que hacemos es reducir las impedancias en paralelo. Tenemos que, por ser dos y de distinto valor, vamos a aplicar el producto entre la suma en vez del inverso de la suma de los inversos. Entonces tenemos una impedancia equivalente que va a ser igual a la impedancia de Norton por 40i sobre la impedancia de Norton más 40i. Nos va a dar 26.66.667 más 13.33.333 y esos son ohms. Escribimos el nuevo circuito en el cual los puntos A y B no se pierden, siguen estando ahí. Y mis dos elementos que estaban en paralelo ahora están formando un solo cajón que sería la impedancia equivalente, la fuente de corriente que es la corriente de Norton y tenemos la corriente de la malla. ¿Por qué? Hay que calcular el voltaje entre los puntos A y B, pero como vamos a usar la corriente de la fuente hay que ver cómo circula con respecto a mis puntos y en este caso yo quiero la calle de tensión de AB y la corriente que me proporciona la fuente también va de A hacia B. Entonces dejamos el voltaje positivo o con su signo y podemos decir que del circuito el voltaje entre los puntos A y B va a ser igual a la impedancia equivalente por la corriente de la malla. Como tenemos una fuente de corriente, entonces el voltaje entre los puntos A y B va a ser igual a la impedancia equivalente por la corriente de Norton, que es el valor de la corriente de la fuente de corriente. Entonces sustituimos el voltaje de AB, la impedancia equivalente que ya se obtuvo, por la corriente de Norton que también ya se conoce y tenemos que es 0.000, es decir, 4 ceros y después 12 más 80.504 y son volts. Por lo tanto, yo puedo despreciar este valor porque es tan pequeño que no va a afectar el resultado. Estamos hablando de décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 10 millonésimas. Son valores tan pequeños que si lo quiero poner en forma exponencial sería a la menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, sería 1.2 por 10 a la menos 5. Es un valor tan pequeño o 12 micros. Como es un valor tan pequeño lo puedo despreciar y aquí como tengo muchos ceros puedo despreciar este valor de 4 y entonces el voltaje entre los puntos A y B es igual a 80i, que es el mismo resultado que se obtuvo del circuito que estamos analizando a través del método de mallas, intercambio de fuentes, superposición, teorema de Thevenin y ahora teorema de Norton. Si no queremos ver estos decimales, pues entonces habría que multiplicar o dejar todas las decimales que nos da como resultado y multiplicarlo por 1.2 más 2.4i y entonces únicamente va a quedar 80i. Pero el resultado es correcto. Y con esto estamos terminando el primer ejercicio que se realizó a través de 5 métodos diferentes y nos dio el mismo resultado en cada uno de ellos, porque así debe de ser, ya que estamos analizando el mismo circuito a través de métodos distintos. No estamos cambiando un circuito por cada método, porque entonces sí tendríamos 5 resultados diferentes. Y en todo nos dio 80i.